¿Te ha pasado que te dan ganas de dormir durante el día, pero cuando llega la noche simplemente no puedes conciliar el sueño? Y en ese estado de insomnio, ¿qué es lo que se piensa con frecuencia? ¿Acaso no es en el mañana? El trabajo, la escuela, los compañeros y conocidos, las calles por las que caminamos, el clima que nos acompaña en las mañanas, la familia, la noche. ¿Qué más es el mañana de ese insomnio? Las preocupaciones, las deudas, ese determinado trabajo, la convivencia, el hogar, nuestras expectativas, los comentarios de otros, las incertidumbres existenciales. ¿Qué será de mí en los próximos años? ¿Debo perseguir mis sueños? ¿A quién debería escuchar para saber qué es lo que debo hacer de mi vida? ¿Quién soy? ¿Quién debería ser? ¿Para qué estoy aquí en este planeta? ¿Para qué existimos? Buenos días, mis jóvenes ilustres. El mañana. Muchas veces pensar en el mañana nos provoca incertidumbre debido a la falta de control total que no tenemos sobre el futuro. Es inevitable pensar en cuestiones existenciales sin que de por medio se sienta un vacío entre las costillas. Sin embargo, hay una fuente filosófica que aborda este tema y nos ofrece una solución realmente viable. Me refiero al existencialismo, particularmente el que propone Jean-Paul Sartre. ¿Pero acaso no es el existencialismo el que expone que la vida no tiene sentido? ¿Cómo puede ayudarnos eso? En efecto, el existencialismo defiende que la vida carece de sentido, pero esa apenas es la primera conclusión que eventualmente nos conducirá a otra que, insisto, es realmente viable. Pues explícate, Luis, que últimamente ese vacío me quita la motivación para actuar. Bien, solo para aclarar, tomaré en cuenta principalmente el ensayo de Sartre. El existencialismo es un humanismo. No abordaré todos los temas que trata, por lo que si decides leerlo completo, te dejo el enlace del ensayo en la descripción. Ahora sí, comencemos. Para hacer sencilla la siguiente explicación, quiero que se entienda la siguiente oración. La niñez precede a la juventud. Esto significa que antes de la juventud tuvo que haber una niñez. Es algo sencillo, pero que quizá después pueda confundirnos. Ahora sí, entrando al tema de lleno, la primera premisa a considerar es: la esencia precede a la existencia. Esto es, cada existencia está determinada por un concepto. Pensemos en un carpintero que tiene en mente el concepto de una mesa. Dicho concepto tiene una esencia propia que permite definir al objeto que está a punto de crearse. En este caso, unas patas que sirvan para sostener una base enorme sobre la cual se van a colocar muchos objetos. El carpintero, basado en este concepto, hará su creación, y una vez que esta creación exista, el objeto en sí mismo tendrá un propósito determinado. Eso es lo que Sartre llama ser en sí. Aquellos objetos que en sí mismos tienen un propósito determinado porque antes de existir estaban inspirados en un concepto. Como un reloj que fue creado con la única intención de dar la hora, aunque después se volvió más un lujo que otra cosa. Exacto, una cosa es la intención propia del objeto y otra la que decide darle un tercero, pero no nos desviemos del tema. La segunda premisa y la que nos interesa es la que es lo contrario a lo ya mencionado. Mientras la primera era la esencia precede a la existencia, la segunda es la existencia precede a la esencia. Esto se refiere precisamente a la existencia del ser humano, es decir, mientras los objetos fueron creados con un propósito, un concepto que ya existía mucho antes de su existencia, el ser humano, por otra parte, no está inspirado en ningún concepto, no tiene un propósito en su vida porque nadie lo ha creado con una misión, intención o motivo particular. Y si te dijera que así como hay un relojero que crea relojes con un motivo, al ser humano no lo pudo haber creado Dios también con un motivo. Es una muy buena pregunta y vale la pena aclarar que Sartre era un hombre ateo y debido a eso él reflexionaba sobre que si Dios no existía, entonces el ser humano no tenía un propósito determinado, pues no había sido creado por y para nadie. De ahí se sigue que debido a que no está inspirado en un concepto, la existencia del ser humano no tiene un propósito particular. Mira, Luis, a mí no me vengas con eso del ateísmo porque yo sí creo en Dios. Y creo que Él nos hizo con un verdadero propósito. No me vengas con filosofías que se pueden aplicar en unos casos y en otros no. Bien. A eso iba, que de hecho yo también creo en Dios. Y aunque ciertamente Sartre niega la existencia de Dios, su filosofía todavía puede aplicarse a la probabilidad de que Dios exista. He de hacer un paréntesis para reflexionar sobre el libre albedrío y el amor. Ambos son temas que por sí solos merecen horas y horas de reflexión, pero los abordaremos muy por encima para explicar que si Dios existe, la filosofía de Sartre puede sernos de utilidad. Te escucho. Bien, el ateo cuestiona, si Dios existe, ¿por qué permite el mal en el mundo? A lo que muchos responden, por el libre albedrío que Él nos ha dado. A lo cual se responden dos cosas.
Si Dios existe y nos dio libre albedrío, entonces es un Dios malo, porque permite que exista el mal en el mundo, porque simplemente no existe. Refutemos todo esto y quiero que se reflexione lo siguiente. Si Dios quisiera que no haya mal en el mundo, quizá el único modo de lograr eso es a través del control total de la humanidad. ¿Se imaginan un mundo donde nadie tuviera criterio propio ni libertad y estuviéramos condenados a solo obedecer para hacer el bien? Tal vez ni siquiera tendremos conciencia del concepto de bien, pues para saber qué es el bien, naturalmente tenemos que saber qué es el mal. Seríamos una humanidad sin conciencia ni libertad, totalmente controlados para hacer una simulación de una sociedad supuestamente amorosa y pacífica. O bien, podemos no ser tan extremistas y suponer que tenemos conciencia del bien y del mal, y que hasta cierto punto somos libres. Y digo hasta cierto punto porque toda acción que Dios considere mala será objeto de castigo. Valdría la pena preguntarnos qué es lo que Dios considera bueno y malo, y si podemos cuestionar lo que Él considera de un modo u otro. ¿Hasta dónde algo es bueno y algo es malo? ¿Cuál es el castigo según la gravedad de lo que hacemos? Nos daríamos cuenta que a la larga no seríamos del todo libres, pues viviríamos en un constante miedo por el simple hecho de existir. Y en esa probabilidad de que Dios castigue todo el mal, yo te pregunto, ¿realmente te consideras tan buena persona como para salir ilesa del castigo de Dios? No pues. Creo que no. Así pues, ya sea en los dos casos, en un mundo totalmente controlado, o en un mundo en el cual actuamos por miedo al castigo, en ambos hay una ausencia de libertad, y algo que se pierde con la libertad es la posibilidad de amar. La Biblia nos dice, ama a tu prójimo, y pocos se dan cuenta que quien ama verdaderamente, ama desde lo más profundo de su ser, y no porque una fuerza externa lo obligue a hacerlo. Dicho de otro modo, es imposible amar por obligación. Si tú secuestras a una persona y la apuntas con una pistola amenazándola con que si no te ama, tú le quitarás la vida, esa persona te dirá que te ama, pero realmente no lo sentirá, realmente no te amará en serio. Lo mismo si se crea, supongamos un robot, cuyo objetivo es amar a su dueño. Esta entidad está programada para amarte, pero solo simulará hacerlo. En realidad jamás lo sentirá, porque a la fecha que se sube este video, las máquinas e inteligencias artificiales no son capaces de sentir. Si lo que pretende Dios es que todos nos amemos a sí mismos, a nuestros prójimos y hasta a Él como nuestro Padre y Creador, entonces no le quedaría de otra más que dejarnos en el libre albedrío, pues la amenaza y la obligación no hacen sino alejar al verdadero amor. No sé tú, Abigail, pero a mí no me gustaría que por el motivo que fuera alguien fingiera amarme, mucho menos si ese alguien es una persona a quien yo amo. Quien me ame lo hará desde su total libertad. Me parecen acertadas las palabras de William Shakespeare. He aprendido que no puedo exigir el amor de nadie, yo solo puedo dar buenas razones para ser querido y tener paciencia para que la vida haga el resto. Sí, muy bonito y todo, pero ya me perdí. ¿A qué ibas con todo esto? Oh, cierto, a que la premisa, la existencia precede a la esencia, declara que el ser humano está en la tierra sin ningún propósito particular, y de ahí se sigue que está condenado a ser libre. Esto de la libertad engloba tanto al pensamiento ateo como al pensamiento sobre el Dios amoroso, pues en ambos existe una libertad obligatoria. Ya te sigo, pero ahora sigo sin entender la premisa en sí misma. ¿Me estás diciendo que nuestra existencia no tiene sentido porque venimos al mundo sin un propósito? Así es, lo que nos dice Sartre sobre el ser humano es un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, un ser que empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. Así como hay un ser en sí cuyo propósito de existencia ya está determinado, también hay un ser para sí cuyo propósito de existencia no está determinado y por consecuencia está obligado a elegir para sí mismo ese propósito. Ok, ya comienzo a entenderlo, pero ¿esto cómo me ayuda a superar mis crisis existenciales? Bueno, ante todo lo anterior, Sartre declara, el ser humano no es otra cosa que lo que él se hace. El humano es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente. Nada existe previamente a ese proyecto. El humano será, ante todo, lo que habrá proyectado ser. Esto implica que cada quien es su propio proyecto, que uno elige proyectarse como quiere y el único responsable de quién eres tú mismo con las acciones que asumes en tu día a día. ¿Sabes lo que esto significa, mi estimada Abigail? Tengo mis dudas. ¿Pero qué significa? Significa el ser humano está condenado a ser libre. El ser libre implica que debes tomar decisiones, implica que tú eliges tu propósito de vida, solo tú y nadie más. No lo sé, Luis, no estoy convencida de lo que dices. Por ejemplo, si soy libre, ¿puedo ser libre de hacer el mal?
de desobedecer a mis padres, de hacer todo lo que yo quiera, hasta donde llega mi libertad. Además, si pienso, por ejemplo, en los judíos que estaban en los campos de concentración, ¿podemos decir que eran libres de elegir el rumbo de sus vidas? Bueno, Sartre nos menciona que el primer paso del existencialismo es poner a toda persona en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia. Esto significa que al tomar nuestras decisiones también tomamos las consecuencias de estas, de tal modo que debes reflexionar si vale la pena desobedecer a tus padres y hacer lo que quieras, pues te recuerdo que todas tus acciones tienen consecuencias. De igual modo, Sartre nos menciona que con nuestras elecciones no solo eres responsable de ti misma, sino de todas las personas. Él nos explica, no hay ninguno de nuestros actos que al crear a la persona que queremos ser, no crea al mismo tiempo una imagen de la persona tal como consideramos que debe ser. Dicho de un modo sencillo, lo que quieres para ti es la proyección de la persona ideal, y la persona ideal, al mismo tiempo, es lo que tú crees que todos deberían ser. Si te proyectas siendo, por ejemplo, un ladrón, no ha de molestarte que otro te robe, pues lo que estás eligiendo para ti también lo estás eligiendo para todas las personas. El humano se elige, y al elegirse, elige a todos los humanos. Si lo que tú quieres es un mundo pacífico, en efecto, tienes que empezar por ti mismo antes de esperar que los demás lo hagan. Sartre, de hecho, menciona un ejemplo muy curioso sobre una huelga de trabajadores, en la que uno como individuo no sabe si su participación o no realmente provocará el cambio que se quiere. Sobre esto, Sartre reflexiona: ¿llegará la colectivización a realizarse? No sé. Solo sé que haré todo lo que esté en mi poder para que llegue. Fuera de eso, no puedo contar con nada. Lo mismo se aplica con las personas que procuran hacer un bien para el mundo, sin tener la certeza de que sus acciones logren disminuir el mal que ya existe. Simplemente se trata de hacer lo que esté en nuestro poder para que el cambio deseado llegue. Realmente yo prefiero hacer el bien, pero tenía mis dudas sobre la libertad que mencionabas. Ahora ya lo entiendo, pero dejaste de lado a los judíos, ¿ellos podían hacer algo para hacer un cambio en sus vidas? Desafortunadamente, Abigail, muchas veces nuestra libertad está determinada por el sitio donde vivimos. En el caso de los judíos no tenían muchas alternativas, o se suicidaban, o trataban de enfrentarse sin éxito a los nazis, o esperaban a morir ejecutados, o hasta que su cuerpo no resistiera más la condición en la que se encontraba. ¡Qué situación tan horrenda! Lo fue, en efecto. Sin embargo, nosotros, al menos los que están viendo este video, no estamos en condiciones tan radicales. Quiero que seas concreto, Luis. ¿Cómo tener presente el existencialismo nos aporta algo a nuestras vidas? Cuando vemos que otras personas tienen éxito, ya sea en el amor, en los bienes monetarios, en la admiración de otras personas, en sus estudios o en lo que tú quieras, tendemos a pensar que esas personas tuvieron suerte o nacieron con un talento innato para esas cosas, lo cual podría ser cierto en el sentido de que a muchas personas se les da más fácil hacer unas cosas que otras, o que tienen más facilidades para emprender ciertos proyectos. Sin embargo, el que estas personas hayan llegado tan lejos no es por su talento o economía, sino por su constancia en lo que hacen. Estamos hablando del compromiso que asumieron con ellos mismos para llegar lejos. Sartre nos explica que cada persona es su propio proyecto, porque con nuestras acciones proyectamos lo que somos. A su vez, estas acciones que se fundamentan en una decisión implican un compromiso. El compromiso es, por ejemplo, no serás una persona sana por comer sano un día, sino por comer sano todos los días. El compromiso es constancia. Si a ti, por ejemplo, como tu propio proyecto, quieres ser escritor y el día de mañana vivir de publicar libros, entonces desde hoy te vas a comprometer contigo mismo y vas a practicar todos los días tus habilidades de escritura y lectura. Lo mismo para el que quiere tener una mejor condición física, un grado de estudios, una empresa o cualquier otro sueño tangible. Al final, los únicos culpables de no ser lo que queremos somos nosotros mismos con las acciones que tomamos todos los días. Lo que la gente quiere es que se nazca cobarde o héroe. Lo que les horroriza es saber que el cobarde es culpable de su cobardía. El existencialismo es una doctrina optimista, pues hay siempre para el cobarde una posibilidad de no ser más cobarde, y para el héroe dejar de ser héroe. Todo depende del compromiso que asumimos con nosotros mismos como proyecto. Ciertamente, Abigail, al llegar a este mundo llegamos con un sexo, una condición física, talentos, una familia, un lugar de residencia y hasta con un modo de pensar según la educación que hemos recibido.
y estos factores pueden convertirse en dos cosas para nosotros, o nos favorecen o nos dificultan el camino que hemos escogido. Cualquiera que sea el caso, lo que va a determinar la persona que eres y quieres ser es el compromiso que asumes contigo como proyecto, pues incluso eres apoyado por una multitud de gente. Si no tienes compromiso, no puedes esperar a llegar muy lejos. Lo mismo que si tienes a medio mundo en tu contra, pero al estar comprometido contigo mismo, tarde o temprano, confía en que tus acciones te llevarán lejos. En suma, eres tan capaz como cualquiera de triunfar y conseguir lo que quieres. Solo asume que muchas veces vas a fracasar y tendrás que levantarte para seguir intentándolo una y otra vez, porque eso al final del día es precisamente el compromiso. El existencialismo nos recuerda que hemos llegado al mundo sin una misión concreta. Al mismo tiempo es una invitación a tomar conciencia de nuestra libertad, de las decisiones que tomamos y las consecuencias que debemos asumir para finalmente ser nuestro propio proyecto. Bueno, me llevaré a casa la tarea de ser mi propio proyecto y qué es lo que quiero para mí. Espero que todo aquel que mire este video haga lo mismo. Eso me parece muy bien, Abigail. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides seguirme en mis redes sociales y suscribirte al canal. Deseo paz y amor para sus almas. Nos vemos en el próximo video. Chao.